Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué inmensa alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en las profundidades del fascinante mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, vamos a desgranar una noticia que no solo ha sacudido los cimientos del universo del entretenimiento turco, sino que, francamente, ha provocado suspiros de esperanza y una ola de especulación entre los seguidores más acérrimos. ¿Están preparados para adentrarse de lleno en el universo de dos titanes, Can Yaman y Demet Özdemir? Porque hoy nuestro foco se posa sobre un gesto particular, un elogio de Can Yaman hacia Demet Özdemir que ha emergido de las sombras y que, créanme, posee una riqueza de matices digna de un análisis exhaustivo. ¿Se aventuran a imaginar qué pudo haber articulado? ¿Cuál fue la reacción, sutil o efusiva, de ella? Pues abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en los detalles escrupulosos que han salido a la luz, a contextualizarlo dentro de la compleja red de su relación pasada y a dilucidar qué podría significar todo esto para su legión de admiradores. Y antes de que nos lancemos sin reservas en las apasionantes aguas de esta historia, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les extiendo una cordial y entusiasta invitación: suscríbanse al canal. De esta manera, no solo se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis profundos, sino que se mantendrán siempre a la vanguardia de todo lo que acontece en este vibrante y enigmático mundo del entretenimiento. Sin más dilación, vamos allá. Como muchos de ustedes, fervientes seguidores de las producciones turcas, sin duda sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir ostentan el estatus de dos de las estrellas más radiantes y cotizadas de Turquía. Sus trayectorias profesionales despegaron con una magnitud espectacular, una ascensión meteórica que tuvo en su epicentro, sin sombra de duda, la incomparable química que destilaron en la pantalla durante la producción de la serie Erkenci, o Pájaro Soñador, como es conocida y amada en innumerables rincones del globo. ¿Qué pareja tan magnética conformaron en la ficción? La conexión entre ellos era tan palpable, tan visceral, tan extraordinariamente real, que la audiencia, cautivada, no tardó ni un instante en fantasear y anhelar una relación que trascendiera los límites de la narrativa. Y aunque en aquel entonces la especulación mediática era un torbellino constante, y es probable que hubiera un grano de verdad en esos rumores que alimentaban la imaginación colectiva, lo que es innegable y verificable es que con el paso del tiempo sus caminos, tanto profesionales como personales, han ido trazando rumbos divergentes. Sin embargo, y aquí reside el núcleo de nuestra discusión de hoy, el afecto, el aprecio y una profunda admiración mutua parecen haberse erigido como pilares inquebrantables, una resonancia que aún perdura, y es precisamente sobre esta perdurabilidad de sus lazos afectivos y profesionales que vamos a profundizar. La génesis de esta conmovedora noticia se remonta a unas declaraciones del propio Can Yaman, captadas por el omnipresente ojo de los paparazzi a la salida de un evento, un instante que, como es habitual, se convirtió instantáneamente en un foco de atención mediática para las celebridades. En este preciso contexto, cuando los reporteros, ávidos de primicias, le formularon una pregunta directa sobre Demet Özdemir, Can, lejos de evadir la cuestión o proporcionar una respuesta superficial, desplegó un abanico de palabras cargadas de un aprecio extraordinario, de un elogio genuino y profundo. Y aquí es precisamente donde la intriga se intensifica, donde la tela para cortar se hace más abundante y fascinante. No se trató de un simple y genérico, es una colega talentosa, o trabajamos bien juntos, no. Fue algo mucho más sustancial, algo que dejó meridianamente claro que Can Yaman guarda un aprecio sincero y un respeto profundo por Demet Özdemir. Según los reportes que han trascendido y las informaciones que han sido verificadas, Can Yaman describió a Demet Özdemir, con una elocuencia que resonó en los medios, como una persona brillante y talentosa. Unos calificativos nada triviales, ¿verdad? Pero lo que verdaderamente ha capturado la atención de la prensa y del público en general no son solo las palabras en sí, sino el matiz inherente a esas palabras, la cadencia y la entonación con las que las pronunció, y, de manera crucial, el contexto específico en el que estas declaraciones vieron la luz. Permítanme que los invite a detenerse y reflexionar sobre este instante. Can Yaman, un hombre que ha alcanzado las cimas de la fama internacional, cuya estrella brilla con luz propia en múltiples escenarios, que ha expandido su carrera a Italia, incursionando en proyectos cinematográficos y televisivos de gran envergadura, y cuya vida personal ha sido objeto de constante escrutinio y especulación mediática, todavía se detiene. En medio de su vertiginosa agenda y su éxito global, para elogiar con estas palabras tan cargadas de significado a una expareja de pantalla, y no de una manera forzada o condescendiente, sino con una apreciación sincera. Calificar a una persona de brillante y talentosa trasciende con creces la categoría de un cumplido casual o protocolario.
Implica intrínsecamente una apreciación profunda por su agudeza intelectual, su dedicación incansable en el ámbito laboral, su excepcional don artístico y su capacidad para cautivar y emocionar a través de su trabajo. Y para Demet Özdemir, quien, de manera paralela y con méritos propios, ha continuado cosechando éxitos rotundos, demostrando una versatilidad actoral que desafía los encasillamientos y la ha posicionado como una fuerza indiscutible en la industria. Recibir este tipo de reconocimiento, esta validación de su talento y su inteligencia, de alguien con quien compartió una de las etapas más trascendentales y memorables de su carrera, y con quien, es innegable, existió una conexión especial y magnética, debe ser, sin lugar a dudas, un gesto de considerable peso y significado. Ahora, la gran pregunta que surge en la mente de muchos es, ¿qué significa realmente todo esto? En el intrincado y a menudo volátil mundo del espectáculo, donde las relaciones interpersonales pueden ser tan efímeras como las tendencias de moda pasajeras, la persistencia de un respeto genuino y de una admiración sincera es un valor que merece ser destacado y celebrado. Con frecuencia, la maquinaria mediática busca activamente el conflicto, los rencores ocultos, la controversia, la noticia negativa que genere clics y titulares. Sin embargo, en este particular caso, lo que se nos presenta es un mensaje diametralmente opuesto, un mensaje de admiración, de reconocimiento y de aprecio mutuo. Y eso, queridos amigos, es un soplo de aire fresco en medio de un panorama a veces sombrío. Podríamos extendernos en especulaciones infinitas, tejiendo hipótesis sobre si este elogio podría ser el preludio de un reencuentro, si simplemente son buenos amigos que mantienen una relación cordial y profesional, o si, en su esencia más pura, es simplemente un actor maduro y exitoso que con elegancia, reconoce y valida el talento de una colega con la que compartió un momento crucial de su carrera. Y es precisamente esta ambigüedad, esta posibilidad de múltiples interpretaciones, lo que confiere a este tipo de noticias un atractivo especial, una jugosidad que invita a la reflexión y al debate. Para los incondicionales seguidores de Erkenci Kuş, aquellos que vibraron con cada escena y cada mirada entre Can y Demet, sin duda, estas palabras han sido un bálsamo para el alma, un motivo de suspiro y esperanza. Para muchos, la pareja que formaron Can y Demet en la serie se convirtió en un icono, un referente de la química televisiva. La dinámica palpable entre sus personajes, Candivit y Sanemiden, era sencillamente magnética. La forma en que sus miradas se cruzaban, la electricidad en sus diálogos, la evolución orgánica y creíble de su relación en pantalla, todo ello tejía una fantasía romántica tan vívida que traspasaba la pantalla y se instalaba en el corazón de la audiencia. Y aunque la realidad, con su complejidad inherente, rara vez se pliega a los guiones de Hollywood, el eco de esa conexión especial y la magia que crearon juntos perduran con fuerza en el sentir de sus seguidores. Es por esta razón que cualquier mención positiva entre ellos, por mínima o aparentemente insignificante que pueda parecer, tiene la capacidad de reavivar esa chispa, de alimentar la llama de la esperanza y de mantener viva la ilusión de muchos. Es fundamental, además, considerar el contexto temporal en el que este elogio ha surgido. Can Yaman se encuentra en uno de los puntos álgidos de su carrera, una etapa de expansión internacional que lo ha llevado a explorar nuevos horizontes y a involucrarse en proyectos de calibre mundial. Paralelamente, Demet Özdemir no se queda atrás, está consolidando firmemente su posición como una de las actrices más reconocidas y respetadas de su generación, embarcándose en proyectos que no solo la desafían creativamente, sino que la presentan en facetas interpretativas muy diversas y sorprendentes. En medio de estas trayectorias profesionales ascendentes y ajetreadas, que uno de ellos, Can, reconozca y valide públicamente el valor y el talento del otro, habla extraordinariamente bien de la madurez profesional y personal que ambos han alcanzado. No se trata de aferrarse a un pasado exitoso, sino de valorar las experiencias compartidas, las lecciones aprendidas y, sobre todo, las personas que, de una u otra manera, han sido fundamentales en la construcción de su camino. Y aquí llegamos a la parte más intrigante y propicia para la reflexión. ¿Por qué exactamente este elogio en particular ha desatado una ola tan considerable de revuelo y atención mediática? Probablemente la respuesta reside en la confluencia de varios factores determinantes, la profunda nostalgia que evoca a Erkenci Kuş, la intensidad y la autenticidad de la química que compartieron en pantalla, la expectativa latente y perpetua sobre la naturaleza de su relación fuera de los focos, y por supuesto el hecho innegable de que Can Yaman, como figura pública, es un imán para la atención mediática, un generador de noticias constante. Sus declaraciones, por ende, son analizadas con una lupa de precisión milimétrica, escrutadas en cada sílaba y en cada gesto. Y en esta ocasión particular,
esa lupa ha revelado palabras de admiración genuina y profunda. Además, si observamos la dinámica intrínseca de la industria del entretenimiento, nos encontramos ante un universo donde la competencia puede ser feroz, donde las agendas suelen estar abarrotadas de compromisos y donde, lamentablemente, la camaradería a veces brilla por su ausencia. Que dos actores que compartieron un éxito tan arrollador, un fenómeno televisivo de la magnitud de Erkendzikus, puedan dirigirse la palabra con respeto, admiración y afecto, incluso después de haber seguido caminos profesionales y personales distintos, es un testimonio elocuente de su profesionalismo, de su calidad humana y de la solidez de los lazos que forjaron. Demet Özdemir, sin lugar a dudas, es una actriz de un talento excepcional. Ha demostrado una versatilidad admirable en una variedad de géneros, cautivando a audiencias tanto en Turquía como en escenarios internacionales. Can Yaman, al reconocer públicamente su brillo y su talento, no solo está validando lo que muchos espectadores ya perciben y aprecian en ella, sino que está elevando el listón de la apreciación profesional en un ámbito donde a menudo prevalece la superficialidad. Entonces, ¿qué conclusiones podemos extraer de todo este acontecimiento? Podemos interpretarlo como un bello gesto de caballerosidad y respeto por parte de Can Yaman. Un reconocimiento público y sincero que, sin duda alguna, habrá sido recibido con agrado y gratitud por Demet Özdemir. Y para nosotros, sus seguidores, es una hermosa oportunidad de evocar con cariño una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, y de apreciar la coexistencia de la profesionalidad y el respeto en un mundo tan competitivo. No hay drama, no hay conflicto que desentrañar, solo palabras de aprecio y admiración. Y a veces en este complejo entramado del espectáculo, eso es precisamente lo que se necesita para generar una oleada de buenos sentimientos, para avivar la nostalgia de manera positiva y, por supuesto, para propiciar un sinfín de comentarios y reacciones en las plataformas digitales. Imaginen la escena por un instante. Can Yaman, saliendo de un evento, rodeado de un enjambre de cámaras y micrófonos ávidos de declaraciones. Le formulan una pregunta directa sobre Demet Özdemir. En lugar de optar por la evasiva, por una respuesta genérica que diluya la importancia de la pregunta, él se detiene un momento, una pausa cargada de significado, sonríe con calidez y le dedica esas palabras tan significativas. Es un momento auténtico, espontáneo, una fugaz pero poderosa manifestación de la conexión que perdura, y es precisamente esa autenticidad la que le confiere un valor incalculable y nos permite creer firmemente en la sinceridad de sus elogios. La influencia de Erkendzikus fue de una magnitud sin precedentes. No se limitó a las fronteras de Turquía, sino que se extendió de manera exponencial a muchísimos países alrededor del mundo, creando una base de fans excepcionalmente leal y dedicada, que sigue con atención escrupulosa las carreras y las vidas de sus protagonistas. Por esta razón, cualquier noticia que, de alguna manera, conecte a Can y Demet, por mínima que pueda parecer, tiene el potencial de generar un impacto considerable. Y este elogio, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los más positivos y esperanzadores que sus seguidores han recibido en mucho tiempo. Podríamos adentrarnos aún más en las complejidades de las relaciones humanas, especialmente cuando se desenvuelven en un entorno tan expuesto y mediático como el de la fama. A veces las personas que comparten momentos intensos y emocionalmente cargados en pantalla desarrollan lazos afectivos y un respeto profundo que trasciende las líneas del guión, o al menos, una apreciación sincera por la persona que estuvo a su lado en esa travesía. Y es muy probable que este sea precisamente el caso de Can Yaman y Demet Özdemir. Han crecido y evolucionado profesionalmente, han forjado sus propios caminos, pero el vívido recuerdo de esa experiencia compartida y el reconocimiento mutuo de su talento innato permanecen como pilares sólidos de su historia. Por lo tanto, para recapitular y sintetizar lo que hemos analizado, la noticia de Can Yaman elogiando a Demet Özdemir a la salida de un evento se erige como un hermoso y significativo recordatorio de la química incomparable que compartieron en Erkendzikus y de la admiración mutua que afortunadamente parece haber perdurado a través del tiempo y las circunstancias. Es un gesto de profundo respeto, de sincera admiración por el talento, que sin duda ha alegrado a innumerables fans y ha generado una conversación enriquecedora. Nos demuestra que a pesar de las trayectorias profesionales y personales que puedan separarse, es posible, e incluso deseable, mantener un aprecio genuino y un respeto duradero por aquellas personas que fueron una parte importante de nuestro camino, ya sea profesional o vital. Y ahora, queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer inmenso desgranar esta noticia con ustedes, compartir reflexiones y, sobre todo,
rememorar juntos la magia inolvidable de Erkencicus. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo lo he hecho. Me encantaría conocer sus impresiones y sus pensamientos más profundos sobre este gesto de Can Yaman. ¿Lo consideran simplemente un cumplido cordial y profesional, o creen que puede haber algo más trascendente detrás de estas palabras? Les invito encarecidamente a que compartan sus opiniones, sus especulaciones y sus análisis en la sección de comentarios. Su participación activa es precisamente lo que confiere a este canal su carácter especial y único. Y si por un casual este vídeo ha sido de su agrado y desean seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo, de análisis profundos y de noticias del mundo del entretenimiento, no olviden, por favor, otorgarnos un gran me gusta para apoyarnos. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra vibrante comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos reencontraremos en nuestro próximo vídeo con más noticias de última hora, más análisis perspicaces y muchas más sorpresas del apasionante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.